Capítulo 20, versículos 1 al 17. Está bien, adelante. Y Dios habló todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora, entremos en Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Lee los versículos 14 y 15. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad, porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Queremos agradecer al Señor por la lectura de la ley. Hicieron, hermanas y hermanos, tienen iglesias que enseñan que la ley ya no existe, que fue reemplazada por la gracia. Gracia simplemente significa regalo gratuito. Pero la gente que dice que no sabe qué es el pecado es la transgresión de la ley. Así que cuando dices que la ley ya no existe, entonces ya no hay pecadores. Puedes hacer lo que quieras y nunca serás responsabilizado. Pero la ley que fue reemplazada fue la ley del sacrificio de animales, porque no podía eliminar el pecado. Y nadie le creyó a Jesús. Cuando el joven le preguntó a Jesús qué debía hacer para obtener la salvación en Mateo capítulo 19, él le dijo que guardara los mandamientos. Ahora, o alguien está equivocado, o Jesús mintió, y Jesús no puede mentir, hermanas y hermanos. Así es. Por eso leemos la ley, porque la ley es la diferencia entre la salvación y el lago de fuego. Y como siempre, es bueno estar ante ustedes en el día de reposo del Señor. ¿Sabes? Hermanas y hermanos, hoy vamos a tratar con el propósito de Dios para la creación.
Le preguntas a la persona promedio, ¿por qué creó Dios al hombre y al mundo? Bueno, hoy lo vas a descubrir, porque este Dios se está duplicando a sí mismo. De hecho, el título de esta lección es El hombre creado para convertirse en Dios. El hombre creado para convertirse en Dios. Y esta es toda la razón de la creación. Hermanas y hermanos, hemos llegado al punto en que vamos a la iglesia y tratamos con todo menos con la razón por la que Dios nos trajo a la existencia. Habla sobre el Espíritu Santo. Habla de que hay un Espíritu de Dios. Hablar en lenguas y todo tipo de cosas. En Israel y los gentiles y el extranjero, pero se reduce a una cosa, no importa quién eres o de dónde vienes, tenemos un solo par de padres, Adán y Eva. Sí. Pero lo que ha pasado es que el hombre se ha enredado en el pecado. ¿No llamó? ¿Sí? Así que está teniendo problemas con las razas, teniendo un problema con las naciones. El hombre se ha levantado contra el hombre por el pecado y el hombre se ha enfocado en lo incorrecto. Deberíamos tener un enfoque común, hermanas y hermanos, y esa es la razón por la que Dios creó al hombre en el mundo. Vamos a comenzar ahora mismo y lo vamos a descubrir hoy. Y el mundo no lo sabe. ¿Cómo lo sé? Porque escucho a todos. Y los he estado escuchando durante más de 50 años. Y vamos a descubrir por qué Dios nos creó. Vamos a comenzar esto en Génesis, el primer capítulo. Por eso les digo a las personas, cuando invites a alguien, dile que venga con bolígrafo, papel y paciencia, porque vamos a enseñarte esta Biblia. Cualquier otra cosa es irrelevante. No nos importa la opinión de nadie. No necesitas saber mi opinión. No necesitas saber lo que pienso. Lo que necesitas saber es Dios, lo que Dios piensa. Y eso es lo que vas a aprender cuando vengas a Israel de Dios. No vas a recibir ninguna opinión, no vas a recibir ningún parafraseo, no vas a recibir ninguna interpretación, vas a recibir la palabra pura de Dios. Lo digo todo el tiempo. Vas a la gasolinera, sales con gasolina. Vas al supermercado y sales con comestibles. Vienes a la Israel de Dios, sales con la palabra de Dios. Esa es tu única razón para venir aquí. Ahora, vas a aprender hoy por qué Dios creó todo. Génesis capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 1. Génesis 1:1, léelo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ajá. Y la tierra estaba desordenada. Adelante. Y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora solo vamos a tratar con el hombre, no con toda la creación. Así que quiero que te saltes al versículo 20, porque hay algo que queremos señalar y la mayoría de la gente no entiende porque no leen. Versículo 20, adelante y lee. Y Dios dijo que las aguas produzcan en abundancia criaturas vivientes que se muevan. Adelante. Y aves que puedan volar sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Adelante. Y Dios creó grandes ballenas. Ajá. Y toda criatura viviente que se mueve. Adelante. Que las aguas produjeran abundancia. ¡Secta! Ajá. Según su especie. Adelante. Y todavía la da. Ahora él dijo, creó todas las grandes bestias en el agua y las aves que vuelan, pero dijo una cosa según su especie. ¿Qué versículo? Mitad del 21. Adelante. Y toda ave alada según su especie. Y toda ave alada según su especie. Adelante. Y Dios vio que era bueno. Adelante. Y Dios los bendijo diciendo: Adelante. sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Adelante. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Adelante. Y Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su especie. Que la tierra produzca seres vivientes según su especie. Adelante, lee. Ganado y reptil. Ajá. Y bestia de la tierra,
según su especie. Y así fue. Y bestia de la tierra según su especie. Y así fue según su especie. Adelante, lee. Y Dios hizo a la bestia de la tierra según su especie. Adelante, Y ganado según su especie. adelante. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ahora todo fue hecho según su especie. Hermanas y hermanos, eso significa que lo que sea que el padre o la madre fueran, eso es lo que el hijo era, según su especie. Adelante, lee. Y Dios vio que era bueno. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Después de nuestro tipo, En nuestra imagen. Oh, así que vamos a otro lugar ahora, ¿verdad? A nuestra imagen. Adelante y lee. según nuestra semejanza. Después de nuestra semejanza. Pero él dijo, según nuestra especie. Correcto. Adelante, lee. Y que tengan dominio sobre los peces del mar. Adelante. Y sobre las aves del aire. Adelante. Y sobre el ganado. Y sobre toda la tierra. Y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y él incluso le dio al hombre el dominio de la tierra. No importa qué tipo de bestia esté en esta tierra, cuán grande o cuán pequeña, el hombre puede manejarlo. Todo así de simple. Adelante, lee. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen. Espera un momento. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿cómo es que Dios va a dar la vuelta y crear al hombre a su imagen? Es porque, hermanas y hermanos, Dios fue traducido de la palabra hebrea Elohim, que significa en una familia, pero más de un participante, más de un miembro. Tenemos dos en la familia de Dios, hermanas y hermanos, no tres. Pero no estamos tratando con eso hoy. En la otra lección lo explicaremos tan claro, tan simple, que un niño de 3 años lo entenderá. Pero dejemos que Dios dijo, hagamos al hombre más bien, Dios creó al hombre a su imagen. Adelante, lee. En la imagen de Dios lo creó. Adelante. Macho y hembra los creó. Porque mujer es hombre también. Esa es una especie. H-O-M-B-R-E. Esa es una palabra uniplural. Todos aquí entran bajo el título de hombre, ya sea masculino o femenino. Hombre es singular, pero cubre a todos en este planeta, ¿verdad? Lo mismo, de la misma manera es con Dios. Pero sigue y lee. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, Adelante. son fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que Él les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran y llenaran la tierra. Otra lección te mostrará que el hombre no fue el primero en habitar esta tierra, pero fue el primer ser que fue llamado hombre. Pero como dije, esa es otra lección. Veamos qué pasó. Dios le dijo a este hombre que lo hiciera. Ahora te va a mostrar cómo trajo a este hombre a la existencia. Vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Génesis y versículo 7. Está bien. Léelo. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, o puso un alma dentro del hombre. Sopló en sus fosas nasales. Sopló en sus narices el aliento de vida. Adelante, lee. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y el hombre se convirtió, no puso un alma en él. Tú eres el alma. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y esto ha sido enseñado incorrectamente por todos. Todos te dicen, ya sabes, el cuerpo puede morir, pero el alma no puede. Un rabino judío dijo, sabes, eras el espíritu completamente desarrollado en el cielo y viniste a la tierra, pero necesitabas tu cuerpo para existir en este plano. Quería tanto entrar en la habitación con él y decirle, me lo lees. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Adelante, lee. Y el Señor Dios plantó un jardín al oriente en Edén. Adelante. Y allí puso al hombre que había formado. Adelante. Y de la tierra hizo el Señor Dios crecer todo árbol que es agradable a la vista. Y de la tierra, Dios hizo crecer todo árbol agradable a la vista. ¿Y qué más? Y bueno para comer. Y bueno para comer, pero había 2 árboles más en el jardín. Adelante, lee. El árbol de la vida también en medio del jardín.
y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estos no crecieron del suelo. El árbol de la vida, hermanas y hermanos, es el Señor. Incluso Jesús, antes de convertirse en Jesús. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás, la hermana del diablo. Hermanos. Sí. Entonces, el Señor hizo esto y nos dio una directiva. Dios no hizo robots, hizo seres y te dio la capacidad de tomar decisiones. Y luego te dijo lo que quiere que hagas y lo que no quiere que hagas. Luego te dijo las consecuencias si haces algo diferente de lo que te dice. Salta al versículo 16 y continúa. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: Adelante. De todo árbol del jardín puedes comer libremente. ¡Sí! De todo árbol del jardín podrás comer libremente. Adelante. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la primera vez que se mencionó la muerte, hermanas y hermanos, y vino acompañada del comportamiento del hombre. Ahora, ¿puedes comer de todo árbol del jardín? Bueno, el árbol de la vida estaba en el jardín. El hombre podría haber comido del árbol de la vida. Sí. Pero él eligió comer del incorrecto. Y déjame mostrarte. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Mira, este es el problema, hermanas y hermanos. La gente no va a la base. Quieres ir y tratar con el Nuevo Testamento. Espera un momento. Si quieres saber cómo se construye una casa, tienes que entender que primero tienes un cimiento. Génesis capítulo 3 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Vamos a ver si el hombre escuchó. Adelante y lee. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Adelante. Y él dijo a la mujer, y con que Dios ha dicho: ¿no comeréis de todo árbol del jardín? Ahora, ¿cuántos saben eso? Lo escucharon. Adelante, lee. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Adelante, Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, adelante. Dios ha dicho: no comerás de él, ni lo tocarás, para que no mueras. Sí, sí. Ahora, la gente decía que esto es la manzana. Eso siempre me molestó. Nunca he visto a nadie comer una manzana y caer muerto. Adelante, lee. Y la serpiente dijo a la mujer: no morirás ciertamente. Primera mentira contada en la Biblia. No moriré. ¿Sabes cuándo escuchas eso? En los funerales. Oh, esa no es la hermana Mary que está ahí en esa caja. Eso es solo su caparazón. Ella ha regresado a casa. Está mirando desde el cielo, sonriendo. Eso es una mentira. Ella está en la caja y todo de ella está ahí. Porque el Señor te va a decir a dónde va el hombre una vez que muera. Pero adelante, lee. Así que no morirá ciertamente. Adelante, lee. Porque Dios sabe que el día que comáis de él, Adelante. entonces se abrirán tus ojos. Y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿alguna vez te has educado comiendo una manzana? Dile a la gente todo el tiempo: ¿por qué estamos gastando todo este dinero en la escuela y enviando a nuestros hijos a la universidad y enviándolos a la escuela de leyes doctor, ya sabes, escuela de medicina, cuando todo lo que tienes que hacer es darles una manzana? Estás educado, sal de mi casa. Vamos a mostrarte. Esto se trata de conversación, hermanas y hermanos. La mayoría de la gente no entiende. El mayor consumidor en tu cuerpo es tu mente, no tu boca. Adelante, Lee. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, Y que era agradable a los ojos. y un árbol deseable para hacer a uno sabio, Adelante. Tomó del fruto allí. Y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mira, Satanás, ¿cuál fue más fácil de persuadir? Hermanas y hermanos, no fue a por Adán. Él fue a Eva. Y la mayoría de la gente no sabe esto. Entonces ella tuvo la conversación. Luego llevó la conversación a su esposo. Sí. Y si el esposo no es fuerte como lo fue Job, Él va a ser atrapado. Sigue leyendo. y los ojos de ambos se abrieron, Y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Entonces se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrieron la parte inferior, hermanas y hermanos, porque Satanás les dijo al hombre: ¿sabes lo que es lo tuyo? Y hermana, ¿sabes lo que es lo tuyo? ¿Sabes lo que se supone que debes hacer con ellos? Se avergonzaron e hicieron unos delantales. Sigue leyendo. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Ahora, ya sabes, la gente no entiende. Dios estaba aquí en esta tierra con su creación, y al final de los tiempos, Él va a estar aquí en esta tierra con esta creación. Él estaba allí y lo oyeron caminando en el su voz mientras caminaba por el jardín en la frescura del día. Adelante, lee. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. ¿Qué quieres decir con la presencia? Eso significa que Él estaba aquí, ¿no? Así es. Se escondieron entre los árboles del jardín. Adelante, lee. Y el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: Adelante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adelante, lee. Y él dijo: oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál es la primera cosa que el Señor va a decirle a Adán? Adelante y lee. Y Él dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Las serpientes no hablan, las manzanas no hablan, los árboles no hablan. Solo los seres vivos hablan. En este caso, hermanas y hermanos, fue Satanás, el diablo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Adelante, lee. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En otras palabras, ¿has comunicado con aquel con quien te dije que no hablaras? ¿Qué hizo Adán? Adelante, lee. Y el hombre dijo: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, me diste a un recipiente defectuoso. No te estoy diciendo eso a ti, hermana. Solo estoy diciendo que Adán echó la culpa a la mujer, pero dijo la verdad. Pero veamos qué pecado es el que Dios le pasó a Adán. Salta al versículo 17, y mira lo que el Señor le dijo a Adán. Adelante, lee. Y a Adán le dijo: porque has escuchado la voz de tu esposa. Porque escuchaste la voz de Satanás, el diablo o la serpiente. La voz de tu esposa. Tu esposa, adelante y lee. Y has comido del árbol del cual te mandé diciendo: no debes comer de él. Adelante. Maldita es la tierra por tu causa. Porque escuchaste a ella, maldita será la tierra por tu causa. Adelante, lee. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora salta al versículo 19 y léelo. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Adelante. Hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que regreses al cielo. Del suelo. Hasta que vuelvas a la tierra. Adelante y lee. Porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Del cual fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. La gente escucha a los predicadores decirles: ese no es tu padre allí. Amén. El hogar común. No tu madre, pero tú mirando a este hermano y hermana en la caja. Luego la ambulancia, los suben en la ambulancia, van al cementerio. Sí. Los ponen en un hoyo que ha sido cavado en el suelo, tal como Dios dijo, pero deja que un hombre te diga que no creas a tus propios ojos. Él dijo que tienes que trabajar duro. Eso es, Él con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fue tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Sí, eso es demasiado simple. Hermanas y hermanos, tengo un boletín de noticias para ustedes. El único en toda la Biblia que dijo que iba a ir al cielo es Satanás, el diablo. En tu propio tiempo, ve al capítulo 14 de Isaías y léelo. Él es el que dice que va a ir por encima de las estrellas. Así que ahora el Señor admitió que Satanás dijo la media verdad, pero no dijo toda la verdad. Salta al versículo 22, y continúa. Y el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Vas a Abraham. Para conocer el bien y el mal.
Ahora miren, hermanas y hermanos, Satanás les dijo eso, ¿no? Se lo dijo. Así que vas a ser como Dios. Tienes uno, como uno de Dios. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Adelante, lee. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, la sé que... No a menos que extienda su mano y tome también del árbol de la vida. Adelante. Y comer y vivir para siempre. Y comer y vivir para siempre. Vaya. Sí. Y dime, si hubiera comido del árbol correcto, no existiría la muerte, ¿verdad? Eso es correcto. Adelante, lee. Por lo tanto, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén Adelante. para labrar la tierra de donde fue tomado. Entonces lo expulsó de allí. Adelante, lee. Así que expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén querubines Adelante. y una espada llameante que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces expulsó al hombre, luego puso querubines, esos son ángeles, con una espada que giraba en todas direcciones para guardar el camino al jardín del Edén. Árbol de la vida. Dijo el árbol de la vida. Vamos a mostrarte quién es. Vamos a entrar en los salmos porque aquí no te decimos cosas, demostramos cosas que están escritas en el libro. Es maravilloso, me maravillo de ello. Tengo esta gran Biblia y estaba mirando a un predicador la otra noche. No los miro muy a menudo porque me enojo. Y él va a empezar un sermón. Trató con la mitad de un versículo toda la noche. Miré todo lo que pude, después de un rato dije, no puedo más. Oh, ¿cómo vas a leer la mitad de un versículo y predicar durante 1 hora y media? Y dices que esta es la palabra del Señor. Todo este libro solo puede encontrar medio versículo para leer, predicar de él. Salmo 99, versículo 1. Adelante, léelo. El Señor reina, que tiemble el pueblo. El Señor reina, que tiemble el pueblo. Adelante, lee. Él se sienta entre los querubines, que la tierra se conmueva. Él está sentado entre los querubines, que la tierra se mueva. Y tienes otra escritura que te dirá, el Señor Dios de Israel, que habita entre los querubines. Porque desde que Adán y Eva arruinaron las cosas en el jardín del Edén, Él trajo esos ángeles querubines. Un hermano me dijo, bueno, Dios no necesita ángeles para protegerlo. Yo dije, si Dios puso esos ángeles alrededor, sea cual sea la razón, Él los puso ahí. No es mi razón y no es tuyo preguntar. Así es. E incluso cuando construyeron el tabernáculo de la congregación con Israel, el arca de la alianza, encima del arca de la alianza tenían el propiciatorio donde se supone que Dios se sienta, y a cada lado del propiciatorio tenían ángeles querubines para hacerle saber a este hombre, se te ha prohibido comer del árbol de la vida. Hermanas y hermanos, ¿por qué Dios prohibir a este hombre comer del árbol de la vida? Dejemos que Pablo te lo diga. Yo podría decírtelo, pero te han contado demasiadas mentiras. ¿Cómo sabes si no estoy diciendo la verdad? Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Pero queremos saber por qué de repente comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dijo, oye, saquémoslo del jardín, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Sabes qué me dijo eso? Que no se suponía que debíamos morir. Todo lo que teníamos que hacer era obedecer. Hermanas y hermanos, eso es todo lo que teníamos que hacer. Así que vamos a ver por qué ahora. Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a empezar a leer en el versículo 20. Primera de Corintios 10 y 20. Bien, léelo. Pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a los demonios.
y no a Dios. Ahora, hermanas y hermanos, cuando preguntas a una persona quién es un gentil o cualquier, si no eres no eres un judío, eres un gentil. Eso es una mentira. Los gentiles son los hijos de Jafet. Puedes encontrarlo en Génesis, el capítulo 10 por tu cuenta. ¿Quiénes son los hijos de Jafet ahora mismo? O lo que llamamos gente blanca o europeos, hermanas y hermanos. Sí. Noé tuvo 3 hijos y desafió a todos ellos. Así que ahora dijo, pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, adelante, lee. Ellos sacrifican a los demonios y no a Dios. Sacrificarán a los demonios y no a Dios. Adelante, lee. Y no quisiera que tuvieran comunión con demonios. Y no quiero que tengáis comunión con demonios. Adelante, lee. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Adelante, lee. No podéis participar de la mesa del Señor y de las mesas de los demonios. Y no puedes sentarte a la mesa de Dios y a la mesa del diablo. El hombre se sentó a la mesa de Satanás, la serpiente en el jardín del Edén. Sí, Señor. Dios dijo, ahora sí que la has liado, socio. La gente lo hace, dirán, bueno, ya sabes, no estamos de acuerdo, pero lo que vamos a hacer es que vamos a acordar estar en desacuerdo. Dije que eso es lo más absurdo que he escuchado. Por eso el hombre fue expulsado del jardín, porque se comunicó con la persona equivocada. Por eso él se sentó no estamos hablando de comida, hermanas y hermanos, estamos hablando de conversación. Entonces, una vez que eso sucedió, algo sucedió. El Señor nos quitó la inmortalidad. Oh, hermano, ¿sabes? No hay nada que decir sobre la inmortalidad. Mira, si no puedes morir, ¿qué eres? Agua. Y Dios no va a mentir. Si no hubieras comido del árbol equivocado, no habrías muerto. Así que ya que eso sucedió, Dios nos impuso una sentencia. Veamos esta sentencia. Vamos al Salmo 82, porque esto es a lo que hemos sido sentenciados. Dios le dijo, el día que comes esto, ese día vas a morir, ¿verdad? Sí. Y luego y después de eso tendrás que ganarte la vida con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, una vez que Dios expulsó al hombre y le quitó el acceso al árbol de la vida, en otras palabras, le quitó su inmortalidad. Salmo 82. Salmo 82. Mira, este hombre no tiene idea de lo que está pasando. No. Quiero decir, no tienen ni idea, y toda la historia está ahí en esta Biblia que todos tienen en su casa y en las iglesias. ¿Cómo es posible que puedas tener un conjunto de instrucciones tan valioso y no te tomes el tiempo para leerlas? Salmo 82, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Presta atención a esta conversación. Adelante y lee. Dios está en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. Espera un minuto. ¿Quiénes son estos poderosos? ¿Quiénes son estos dioses? Sabemos de 2. Podría leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Puedo mostrarles 2. Pero esto es más de 2. Él está en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. Adelante, lee. ¿Cuánto tiempo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptar las personas de los impíos? ¿Cuánto tiempo juzgarás injustamente y aceptarás a la persona del malvado que hizo Adán en el jardín del Edén? Aceptado a la persona. Sí, aceptó a la persona de Satanás en lugar de Dios. Y eso desordenó todo. Salta al versículo 5 y adelante. No saben. Tampoco entenderán. Adelante. Caminan en la oscuridad. Todos los fundamentos de la tierra están fuera de curso. Miren, hermanas y hermanos, los fundamentos de la tierra sin un rumbo donde no se suponía que hubiera enfermedad, ni dolor, ni peleas, ni asesinatos, ni muerte. Ahora todos los fundamentos de la tierra están fuera de curso y nadie lo sabe. Aceptamos la muerte ahora como algo normal. Es anormal. Mira lo que dijo el Señor. Adelante, lee. He dicho,
sois dioses. He dicho, sois dioses. Adelante. Y todos ustedes son hijos del Altísimo. Y todos ustedes son hijos del Altísimo. Adelántele. Pero moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. ¿Quién está muriendo, hermanas y hermanos? Sí. Los ángeles no mueren. Gabriel habló con Daniel. Gabriel fue a la casa de Juan el Bautista, y le dijo que iba a tener a Juan. Luego Gabriel fue a la casa de José y María y le dijo a María que iba a tener a Jesús entre María. Y José y Daniel fueron miles de años, pero tenías un ángel para hacerlo. ¿Conoces a algún hombre que haya vivido 1000 años? ¿O vivir 150 años? Entonces, ¿con quién estaba hablando? Hombre. Sí. Él dijo, yo, entonces lo supiste, he dicho, sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. Ese es Satanás, el diablo. Vas a morir, pero él se burla. No van a morir hasta la segunda muerte. Pero eso es otra lección. Ahí es cuando el Señor nos quitó la inmortalidad. Y Jesús lo aclaró. Vamos a San Juan, el capítulo 10. San Juan, el capítulo 10. Mira, hoy en día estamos operando, como dijo Pablo, bajo la administración de la muerte. Incluso tenemos los mandamientos bajo la administración de la muerte. Puedes obtener los mandamientos y cumplirlos perfectamente, pero en el momento señalado vas a morir hasta que el Señor recupere la muerte. San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 23. San Juan 10 y 23. Porque esto, hermanas y hermanos, necesitan saberlo. Así es, a veces, hermano, tus lecciones se alargan un poco. Eso es porque estoy esperando que leas esto conmigo. Algunas personas no pueden navegar la Biblia como yo. Así que lo que hago es esperar por ustedes. Yo porque no quiero que salgan de aquí diciendo, hermano Bush dijo. Quiero que salgan de aquí diciendo lo que leímos. Y no importa dónde estés, tienes tu libro contigo. Versículo 23. Adelante. Esto es cuando Jesús estaba en la escena. Todos estaban buscando al Mesías y se preguntaban sobre Jesús. Versículo 23. Adelante y lee. Y Jesús caminaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Ajá. Entonces los judíos lo rodearon. ¿Ah? Y le dijo, Adelante. ¿Hasta cuándo nos harás dudar? Ajá. si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ese es el Mesías, el ungido. La profecía habló sobre él. Adelante, lee. Jesús les respondió, les dije, ¿Y no creísteis? Adelante. Las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, esto es lo que la gente no entiende. Cualquiera que no sepa quién es Jesús, no leyó el Antiguo Testamento. Él fue el que vino en el nombre de Jehová. Él fue el que vino en el nombre de Melquisedec. Él es el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Puedo probarte eso. Quédate aquí, te lo vamos a leer. No en esta lección, pero te lo vamos a leer. Por eso enseñamos por tema y título. No nos metemos en balbuceos. Hoy te vamos a enseñar cómo cambiar una rueda en un coche. La próxima semana te vamos a decir cómo reemplazar las bujías. Entonces, cuando terminemos de explicarte cómo hacer ciertas cosas en un coche, eventualmente entenderás toda la estructura de un coche. De la misma manera es con la palabra de Dios, ¿entiendes? Así que ahora, Jesús te dije, mis obras hablan por mí. Salta al versículo 30 y continúa.
yo y mi padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras de nuevo para apedrearlo. Ahora cuando él dijo, yo y mi padre somos uno, y seguía llamando a Dios su Padre, de repente quieren apedrearlo. Adelante, lee. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Adelante. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron, diciendo, por una buena obra no te apedreamos. Ya está. Adelante. Pero por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mira, no te estamos apedreando por buen trabajo, te vamos a atacar porque tú, te vamos a apedrear porque estás blasfemando. Eres un hombre y te haces Dios. ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Mira lo que les dijo. Adelante, lee. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. ¿No está escrito en vuestra ley? Adelante. No dije, sois dioses. ¿No dije sois dioses? Sigue leyendo. Si él llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, Sigue leyendo. decís de aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios. Sabes, la persona promedio lee eso y no le presta atención. Pero vamos a ver este versículo 35. Es lo que Jesús dijo comenzando en el 34. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, dije que sois dioses? ¿Leímos eso? Sí, lo hicimos. Si él los llama dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Si la escritura no puede ser quebrantada, entonces ¿en qué te vas a convertir? Dios. Es así de simple, hermanas y hermanos. Sí. Pero eso está más allá de la comprensión del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el hombre ha estado ocupado tratando de crear a Dios a su imagen, en lugar de permitir que Dios nos cree a su imagen y eventualmente según su especie. Si Él los llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. ¿No saben lo que les está llegando ahora mismo, hermanas y hermanos? La palabra de Dios, no se dan cuenta de que también está hablando de ustedes. Estás recibiendo la palabra de Dios, no la palabra de un matón. Así que si Él los llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y tú la estás recibiendo, ¿qué se supone que debe ser? Dios. Y lo serás. O lo que sea en el lago de fuego. No vamos a hablar de eso hoy. Lo que estoy diciendo, hermanas y hermanos, lean este libro. El hombre no fue creado para morir. Fue creado para convertirse en Dios. Y te dio una indicación. Que eras más que solo el resto de las bestias del campo, porque te puso sobre ellas. Pero vamos a Hebreos, el 2º capítulo, te dice para qué fuiste creado. Hebreos capítulo 2, cómo todo el mundo se sacudió. Nunca has oído nada como esto. Está aquí en el libro. Por eso les digo a las personas, cuando les digas a las personas, diles que traigan su propia Biblia. Porque van a pensar que esta ha sido jeremizada. Leo cosas a la gente y quieren mirar mi libro. Ese mismo que tienes y nunca miraste. La gente usa Biblias como decoración. Hebreos 2, y vamos a comenzar en el versículo 1. Hebreos 2 y versículo 1, léelo. Por lo tanto, debemos prestar más atención a las cosas que hemos oído. Adelante. Para que en ningún momento se nos escapen. Miren, no escuchamos, hermanas y hermanos. Oímos ruido, pero no escuchamos. Debemos prestar atención a lo que hemos oído para que no se nos escape. Adelante, lee. Porque si las palabras habladas por los ángeles fueron firmes y cada transgresión y desobediencia recibió una justa retribución de recompensa. Adelante. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
¿Sabes? Sí, cuando los ángeles hablan, traen un mensaje de Dios, vas a ser castigado si no escuchas. Él dijo, ahora ¿cuánto más va a ser si nosotros escapamos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes qué es salvar? Salvar algo que ha sido roto. De ahí viene la palabra salvar, rescatar. Adelante y lee. Que primero comenzó a ser hablado por el Señor. Y nos fue confirmada por los que le oyeron. De Elo and Xaox, que el Señor lo habló y aquellos de nosotros a quienes nos dijo su palabra. Vinimos y lo confirmamos. Salta al versículo 7, más bien el versículo 5. Versículo 5, adelante. Porque a los ángeles no ha sujetado el mundo venidero. Ese es el mundo venidero. Los ángeles no van a gobernar eso. Adelante, lee. De lo cual hablamos. Pero uno en cierto lugar testificó diciendo... Adelante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, fin, te acuerdes de él? Adelante, lee. ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Incluso el Hijo del Hombre. ¿Te molestaste siquiera en visitarlo? Adelante, lee. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y honor. Adelante. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¡Wow! ¿Lo hiciste un poco menor que los ángeles? Claro. Y lo coronaste con gloria y honor y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¿No lo saben, hermanas y hermanos? Fueron las manos de Dios las que crearon a los ángeles. También fue obra de la mano de Dios. Pon tu marca aquí. Vamos a volver aquí. Quiero decir de regreso. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, porque quiero que presten atención a lo que el Señor está haciendo aquí, hermanas y hermanos. Esto es lo que Pablo llama dividir correctamente la Escritura. Deja que la Biblia te hable. El hombre te ha mentido, por eso nunca le he dicho a la gente, créeme. ¿Por qué deberías creerme a mí y a todos los demás que te han mentido? ¿Crees en lo que lees de la palabra de Dios, hermanas y hermanos? Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Y vamos a comenzar en el versículo 2. 6 y 2. Léelo. ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Eso es correcto. Y lo somos. Pero eso es después de la primera resurrección. Esa es otra lección. Pero adelante y lee. Y sí, el mundo será juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar los asuntos más pequeños? Eso es con lo que se supone que debes lidiar ahora mismo, porque estás siendo preparado para ser Dios. Adelante y lee. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? Mira, vamos a juzgar a los ángeles. No puedes hacerlo ahora. Un ángel podría estar justo frente a él. Ni siquiera lo sabes. Podría aparecer como un hombre y ni siquiera lo sabrías. ¿Cómo vas a juzgar algo que ni siquiera puedes ver? ¿Cómo vas a juzgar a un ser que en una noche mató a 185,000 asirios en una noche? ¿Vas a juzgarlo? Solo Dios puede juzgar a los ángeles. Mira, eso te está diciendo en qué te tienes que convertir, ¿no es así? Sí, Señor. Así que, razonemos juntos. Ahora volvamos a Hebreos, el 2º capítulo. Y vamos a comenzar en el versículo 8. Hebreos 2 y versículo 8. Adelante. Has puesto todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Porque al sujetar todo bajo él, no dejó nada que no esté sujeto a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas puestas bajo él. Mira, pero todavía no todas las cosas están bajo nuestro control. Si estuvieras sobre todas las obras de la mano de Dios, podrías decirle a su hijo, estás demasiado caliente, enfríate, sucederá. Puedes decirle a los planetas, te estás moviendo demasiado rápido, desacelera, sucederá.
Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? No, sí. Entonces, y el único que puede gobernar sobre las obras de la mano de Dios es ¿quién? Dios. ¿En qué versículo estamos? Verso 9. Adelante. Que fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Entonces, pero Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles por el sufrimiento de la muerte. Eso significa que se convirtió en uno de nosotros, hermanas y hermanos. Sí. Porque alguien tenía que morir por los pecados que el hombre se cometió. Adelante. Coronado de gloria y honor. Que Él, por la gracia de Dios, probara la muerte por cada hombre. Adelante. Porque convenía a aquel para quien son todas las cosas. Presta atención a lo que dice ahora, porque convenía a aquel por quien son todas las cosas. Adelante, lee. Y por quien son todas las cosas. Y por quien son todas las cosas. Si esta tierra es por, eso significa que Él hizo la creación, ¿verdad? Nunca hemos tratado con el Padre. El mundo ni siquiera sabe eso todavía. Quédate aquí, lo vas a descubrir. Tan claro que podrías defenderlo en una sala llena de predicadores con títulos en teología. ¿Qué versículo? Mitad de 10. Adelante. Y llevando a muchos hijos a la gloria, Para hacer perfecto al capitán de su salvación a través del sufrimiento. Adelante. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, todos son de uno. Adelante. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mira, somos uno. Se supone que debemos ser lo que Jesús es. Así que el que nos santifica, que es Jesús, y los que somos santificados, hablando de ti y de mí, somos uno. Hermanas y hermanos, esos son los resultados finales. Adelante y lean. Diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos. Adelante. En medio de la iglesia cantaré alabanzas a ti. Él dice, mira, declararé mi nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia, no está hablando de un edificio, la gente compone la iglesia. Sí. Porque eso está hablando de la iglesia en el desierto con Moisés, ¿no es así? Así que está hablando de la gente, diciendo que declararé mi nombre a mis hermanos. En medio de la iglesia cantaré alabanzas a ti. ¿Sabías que dijo lo mismo por boca de David, pero lo dijo un poco diferente? Vamos a verlo. Vamos al capítulo 138 de los Salmos. Salmo 38, por eso le digo a la gente, lean esta vieja Biblia. Cuando lleguen a Apocalipsis, regresen a Génesis. Y cada vez que pasen por ella, estarán un poco más iluminados. Salmo 138. Salmo 138. Vamos a leer un versículo. Verso 1, léelo. Y alabaré con todo mi corazón. Adelante. Delante de los dioses te cantaré alabanzas. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré alabanzas a ti. ¿De quién está hablando? Nosotros. Acabamos de leer sobre eso en Hebreos, el 2º capítulo, ¿verdad? Sí. Dios te está diciendo en qué te creó para convertirte y nadie está escuchando, igual que Adán y Eva, no escucharon. Sí que todos somos hermanos, pero luego Los hermanos y hermanas de Jesús están muriendo, por lo tanto necesitábamos un redentor. Porque Jesús ya no va a morir, pero nosotros estamos muriendo. Así que, por lo tanto, necesitábamos un redentor. Y veamos a quién es. Regresemos a Salmos 49. Salmo 49, porque el Señor puso todo, Él tiene todas las respuestas aquí, pero como dije, nadie quiere leerlas. ¿Estás demasiado ocupado corriendo al cementerio?
Salmos 49, vamos a comenzar en el versículo 1. 49 y 1. Bien, léelo. Escuchad esto, todos vosotros. Ajá. Escuchad, todos los habitantes del mundo. Está hablando con todos entonces, ¿no es así? Adelante, lee. Tanto bajos como altos. Ricos y pobres juntos. Adelante. Mi boca hablará de sabiduría. Y la meditación de mi corazón será de entendimiento. Sented. Él dijo, quiero que escuchen todo el mundo. Mi boca hablará de sabiduría. Y la meditación de mi corazón será de entendimiento. En otras palabras, quiero educarte y darte algo de entendimiento. Mira lo que quiere que entiendas primero. Salta al versículo 6. Versículo 6 y adelante, aquellos que confían en su riqueza y se jactan de la multitud de sus riquezas. Adelante. Ninguno de ellos puede de ninguna manera redimir a su hermano, ni dar a Dios un rescate por él. ¿Sabes? De todas estas personas con todo este dinero, ¿qué pasa con los Rockefeller y todas estas personas que son muy ricas sin duda? Sí. Si no puedes, si tuvieras el poder de redimir a alguien, ¿no te redimirías a ti mismo primero? Sí. Sí, ninguno de ellos tiene el poder de redimir a su hermano. ¿O hacer qué? Dar a Dios un rescate por él. Ni dar a Dios un rescate por él. Salta al versículo 9. ¿Qué? Adelante. Que él debería vivir para siempre. Que él debería vivir para siempre. Y no ver corrupción. Y no ver corrupción. Vean, hermanas y hermanos, presten atención a pequeñas cosas como que él debería vivir para siempre. Esa era la intención de Dios. Y no debería haber corrupción. En otras palabras, no deberías morir y descomponerte, hermanas y hermanos. Ninguno de ellos puede dar a Dios un rescate. Pero alguien hizo algo. Vamos a verlo. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Miren, hermanas y hermanos, esto es dejar que la Biblia hable. Tienes hermanos tontos corriendo por ahí diciéndole a la gente que vaya al Israel de Dios. Oh, tú. Eso es tan tonto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo este libro, ¿verdad? Y no puedes decir, lo estoy leyendo en engaño, porque él lo leyó primero, ¿verdad? Pero tal vez no lo haces. Pero el Señor dijo que los ricos no pueden redimirte, ni puedes dar a Dios un rescate por ti para que no mueras, para que vivas para siempre. Mateo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 27. Vamos a comenzar en el versículo 27. Mateo 20 y versículo 27. Estoy esperando por ti. Está bien, adelante. Y cualquiera que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo. Chico, necesitamos aprender eso, ¿verdad? Pero adelante. Aún como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino, pero incluso el Hijo del Hombre, así que solo Jesús vino, no para ser servido, adelante. Para ministrar. Sino para servir, adelante. Y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, así que vino a dar su vida como rescate por muchos. Este hombre no puede dar a Dios ningún rescate por ti para que no veas la muerte y para que aún vivas para siempre. Pero Jesús vino y dio su vida como rescate por nosotros. Ahora vamos a 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Porque hermanas y hermanos, el Señor nos ha dicho que esta Biblia es la clave para la salvación. Léanlo, no solo vengan aquí. Ahora una vez que lo lean, se van de aquí. No lo lean más. Léanlo. Lo siento. Romanos, el capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Lo siento. Léanlo, hermanas y hermanos. Porque las apuestas son altas, más altas de lo que piensas. Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15.
Vamos a leer el versículo 1 primero. Léelo. Nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Adelante. Y no para agradarnos a nosotros mismos. Nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles. En lugar de aprovecharse de las personas débiles, se supone que debemos apoyarlas. Igual que nuestro Dios. Salta al versículo 3 y léelo. Porque ni siquiera Cristo se complació a sí mismo. Pero como está escrito, los reproches de los que te reprochan cayeron sobre mí. Ya ves, ni siquiera Jesús se complació a sí mismo. Pero como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, los pecados que cometieron contra ti, soy yo quien tiene que pagarlos. Tengo que hacerlo. De lo contrario, no serás salvo. Pero él dice que está escrito, ¿verdad? Sí. Vamos a ver dónde está escrito. Vamos al capítulo 69 de los Salmos. Salmos capítulo 69. Incluso tienen una lección que se llama Salmo, el libro de Jesús. Salmo capítulo 69. Porque el Padre envió a Jesús es hacer un trabajo. Y mientras Jesús suplicaba al Padre, sabes, a los que vienen a ti, no los rechaces por mi causa. Salmo 69. Y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Salmo 69. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. Está bien, léelo. No permitas que aquellos que esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos, sean avergonzados por mi causa. Ahora, este es Jesús. ¿Sabes? Está sentado a la derecha del Padre. Ahora mismo, Él está intercediendo por tu causa. Eso es lo que hace un sumo sacerdote. Él dijo, no sean avergonzados por mi causa los que esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos. No dijo, por su causa, por mi causa, porque no somos lo suficientemente limpios. Nos mataría cada vez. Así es. Adelante, Lee. No permitas que aquellos que te buscan sean confundidos por mi causa, oh Dios de Israel. Say to sail. Y no permitas que sean confundidos por mi causa, oh Dios de Israel. Esto no es Jesús de David hablando por su causa. Esto es Jesús hablando por su causa. ¿Por qué? Porque hice algo por tu causa. Sigue leyendo. Porque por tu causa he soportado el reproche. Porque por tu causa he soportado el reproche. Me enviaste a morir por los pecados del pueblo. Por tu causa he soportado el reproche. Adelante, lee. La vergüenza ha cubierto mi rostro. La vergüenza ha cubierto mi rostro. Las personas que creen me abofetean y escupen en mi cara. Y él tenía el poder de agradecer a Dios, convertir en polvo. ¡Bum! Pero lo sufrió por el bien del Padre y por la salvación de toda la creación. Adelante, lee. Me he convertido en un extraño para mis hermanos. Voy a convertirme en un extraño para mis hermanos. Y un extraño para los hijos de mi madre. ¿Quiénes son los hijos de su madre? Israel. Porque ellos vinieron. Él vino por medio de la nación de Israel. Un extraño para mis hermanos y un extranjero para los hijos de mi madre. Adelante. Porque el celo de tu casa me ha consumido. ¿No acabamos de leer eso? Porque el celo de tu casa me ha consumido. Adelante, lee. Y los reproches de aquellos que te reprochan. Y los reproches de aquellos que te reprochan. Adelante, lee. Han caído sobre mí. Caen sobre mí. ¿No te dijo eso el primer capítulo de Romanos? En otras palabras, son pecados que ellos cometieron. Yo soy el que tiene que pagarlo. Ahora retrocede al versículo 4. Retrocede al versículo 4 y léelo. Adelante. Ellos que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Los que me odian sin motivo son más que los cabellos de mi cabeza. ¿No sabes que la gente todavía odia a Jesús? Sí. Especialmente entre los hebreos israelitas. Odio decir eso, pero es un hecho. Los que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Adelante, lee. Aquellos que quieren destruirme, siendo mis enemigos injustamente, son poderosos. Y aquellos que me destruirán siendo mis enemigos injustamente, porque él no ha hecho nada más que el bien, son poderosos. Adelante, lee. Entonces restauré lo que no quité. Entonces restauré lo que no quité. ¿Qué restauró? Vamos a dejar que el libro te lo diga.
Sí, señor. Él dice, restauré lo que no quité. Vamos a ver qué es eso que restauró. Vamos a Apocalipsis, el 2º capítulo. Solo estamos leyendo este libro. Lo que soy un lector principal. Estoy guiando a través de este libro. Dice, bueno, ya sabes, no me gusta lo que hace, no voy a volver. Ese es tu problema y para tu perjuicio. Pero no vamos a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a seguir a Jesús. Él dijo, no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Dijo, pero tengo un pequeño secreto para ti. Las palabras que hablo te juzgarán en el último día. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer un versículo. Verso 7. Apocalipsis 2, 7. ¿Está bien? Léelo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adelante. Al que venciere, Daré a comer del árbol de la vida. Oh, que está en medio del paraíso de Dios. Espera un momento. ¿Qué puso alrededor del árbol de la vida? Ángeles querubines. Pero él dijo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Te devolvió tu oportunidad para convertirse en Dios, hermanas y hermanos. Él no te quitó eso. Adán te quitó eso. Déjame mostrarte esto. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15. Estos son los reproches de aquellos que me reprochan. Cayeron sobre mí y me odiaron un momento. Por lo tanto, restauré lo que no quité. En otras palabras, nos dio otra oportunidad de convertirnos en Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a empezar a leer en el versículo 21, 15 y 21, porque necesitas leer esto con tus propios ojos, hermanas y hermanos. Necesitas saber esto. Versículo 21. Adelante. Porque así como por un hombre vino la muerte, por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Oh, entonces, ¿quién trajo la muerte a la creación? ¿Y qué hombre es ese? Adelante. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Oh, entonces Adán te quitó la inmortalidad y Jesús vino y la restauró, ¿verdad? Adelante, lee. Pero cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias. Después los que son de Cristo en su venida. Oh, entonces, si ese es el caso, ¿quién está en el cielo? nadie. ¿Está Jesús aquí? No. La próxima vez que alguien diga, ¿sabes? Mi madre está en el cielo, tú dices, ¿está Jesús aquí? Bueno, no, Él no está aquí. Entonces estás citando mal al Señor. El libro dice, cada hombre en su propio orden. Jesucristo, la primicia. Ese es el primero nacido de los muertos y luego morir de nuevo. Y aquellos que son suyos, dices que tu madre pertenece a Jesús, entonces no va a ser traída de vuelta hasta que Él venga. ¿No es eso lo que acabamos de leer aquí? Así es, eso es. Y aquellos que son suyos en su venida. Entonces, Adán te quitó la oportunidad de convertirte en un Dios, de convertirte en Dios lejos de Él. Y Jesús, quien no lo quitó, se lo devolvió a ustedes, hermanas y hermanos. Eso es tan simple. Entonces, ¿cómo obtienes esto? ¿Cómo restauró Él esta inmortalidad? Vamos a averiguarlo. ¿Por qué? Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. Veamos qué te dice Jesús que comas. Vamos a San Juan, el capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Puedo contarles todo esto, hermanas y hermanos, porque lo he leído. Como dije, he estado leyendo esta Biblia de principio a fin durante más de 50 años, pero esa información es para salvarme a mí. La estoy transmitiendo, haciéndoles leer para que puedan salvarse ustedes, porque nadie puede salvarlos más que ustedes mismos.
Y la mayoría de la gente no entiende eso. Recuerdo que solía trabajar con un tipo, mira, mi profesión era reparador, calefacción y aire acondicionado. Comercial, ya sabes, primero doméstico y luego comercial e industrial. Estaba en el techo con un gentil con el que estaba trabajando y empezamos a hablar del libro. Él dijo, "Oh, mira, yo no me preocupo por eso. Mira, dejo eso al capellán." ¿Qué? Así que no dije nada más porque él me detuvo. ¿Vas a poner tu salvación en manos de otra persona? 6:48, San Juan capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el versículo 48. Bien, léelo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Él dijo, yo soy ese pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos ellos están muertos. Adelante, lee. Este es el pan que desciende del cielo. Adelante. Que un hombre pueda comer de él y no morir. Adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ajá. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces estamos hablando de vivir para siempre, ¿verdad? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Adelante, lee. Y el pan que yo daré es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Hey, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedes comer la carne de Jesús? Él no está aquí, ¿verdad? Él dijo, yo doy por la vida del mundo. Adelante, lee. Los judíos entonces discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Ahora empezaron a discutir sobre eso. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Supongo que eso es algo, ¿no es así? Adelante, lee. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, excepto que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Adelante. Cualquiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, eso es difícil de decir. Estoy hablando de cómo puedo yo. ¿Cómo puedo morder el brazo del Señor y beber la sangre cuando empiece a sangrar? Eso es mucho pedir, que tendrá vida eterna. Y luego dijo que lo va a resucitar tan pronto como muera. En el último día. Oh, en el último día. En el último día. ¿Es el último día aquí? No, no lo es. Salta al versículo 60, porque su discípulo estaba luchando con eso. Versículo 60. Adelante, lee. Muchos, por lo tanto, de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, esta es una palabra dura. Adelante. ¿Quién puede escucharlo? Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre ello, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto te ofende? Bien, voy a hablar claro. Salta al versículo 63. 63 y léelo. Es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que da vida. La carne no aprovecha nada. La carne no aprovecha nada. Adelante, lee. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. No te está diciendo que muerdas su brazo, te está diciendo que comas su palabra. Le dijo a Adán y Eva que hicieran lo mismo. Sí. Come su palabra. Salta al versículo 66. Versículo 66. Y adelante. Desde ese momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no anduvieron más con él. La gente me dice, hermano Bush, algunas personas están dejando al Dios de Israel. Yo digo, ellos se van y vienen. Dije, si no caminaron, ¿cómo se apartaron de Jesús? ¿Quién crees que somos nosotros? Adelante, lee. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, así que son las palabras las que te darán la vida eterna. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, que es Jesús, hubieran escuchado su palabra, ni siquiera tendríamos la palabra muerte en nuestro vocabulario, porque nadie estaría muriendo. Así es. Podrías caminar sobre el agua y cruzar al otro lado, porque Adán es el mismo hombre. ¿Cómo se siente ser el hombre más viejo de la tierra? Porque todos los que han sido creados o nacidos todavía estarían vivos, ¿entienden? Pero nadie escucha la palabra de Dios.
Si Adán y Eva hubieran comido del árbol correcto, en otras palabras, si hubieran escuchado en lugar de a Satanás, ni siquiera, sabes, las funerarias no existirían. Los cementerios no existirían. Pasemos a San Juan, el capítulo 5. Retrocedamos a San Juan 5 y vamos a leer el versículo 24. 5 y 24. ¿Está bien? Lee. De cierto os digo. El que oye mi palabra ¿El que qué? Escucha mi palabra. Adelante. Y cree en el que me envió. Tiene vida eterna. Tener vida eterna. Adelante, lee. y no vendrá a condenación. Ve, ¿qué le va a pasar? Pero ha pasado de la muerte a la vida. Pero ha pasado de la muerte a la vida. Él está hablando contigo y conmigo. Si escuchas su palabra y le obedeces, vas a pasar de la muerte a la vida, porque ahora mismo estás bajo una administración de muerte. Pero llegará el día en que saldrás de la muerte y tendrás vida eterna. Pero tienes que hacer lo que nuestros padres no hicieron. Tienes que escuchar la palabra del Señor. Ahora retrocedamos al capítulo 4 de San Juan y leamos el versículo 24, porque estamos tratando con un ser a cuya semejanza estamos hechos. Pero no después de este tipo. San Juan 4, en el 24, léelo. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es un espíritu, hermana y hermano. Pero sabes, te han enseñado tan mal que piensas que un espíritu no tiene forma. Recuerdo que hace años escuchaba The Cliff Kelly Show. Eso te indica cuánto tiempo ha pasado. Eso fue hace mucho tiempo. Y luego una mujer subió allí, mira, Dios no tiene forma porque es un espíritu. Llamé, ¿puedo decir algo? Él dijo, sí. Bueno, si Dios no tiene forma, entonces, ¿por qué nosotros tenemos forma? Porque Él dijo, fuimos creados a su imagen y semejanza. Cliff Kelly empezó a reírse. Así que, porque sí, deberíamos ser una nube de humo, ¿verdad? No deberíamos estar sentados con cabeza y ojo y pies y dedos. Deberíamos estar flotando en el aire. Dios es un espíritu. Ahora, hermanas y hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 9, pueden leer eso por su cuenta. Capítulo 12, versículo 9, pueden leer eso por su cuenta. Dios es el Padre de los espíritus. Así que, si realmente quieres ser su niño, entonces debes convertirte en espíritu también. Porque ahora mismo solo eres de su tipo. Entonces, para que te conviertas en espíritu tienes que cambiar, ¿no? Vamos a Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. ¿Por qué? El Señor ha dejado esto claro. Esta no es una lección complicada. Estamos leyendo este libro. La palabra de Dios no es complicada. La hizo simple porque conoce lo que está en juego. Porque cualquiera que sea tu destino en el reino de Dios, serás inmortal, pero no querrás serlo en el lago de fuego. Incluso tenía a este tipo, Herbert W. Armstrong, enseñando que el hombre no va a arder para siempre, se va a consumir. Tuvimos una hermana, él vino allí, una hermana. ¿Sabes que hay una compañía y habla anualmente y la gente viene y alquilan hoteles? Tuvimos una hermana que vino y sacó a su maestro. Porque ella le leyó que vas a arder para siempre. ¿Sí? Él ni siquiera sabía qué decir. Él, mentiroso gentil, una hermana hebrea, simplemente te sacó.
Pero Dios es un espíritu. Cuando realmente te conviertas en sus hijos, tendrás que ser un espíritu también. Filipenses 3, y comencemos a leer en el versículo 20. Filipenses 3, 20. 3 y 20. Léelo porque nuestra conversación está en el cielo. De donde también esperamos al Salvador. El Señor Jesucristo. Adelante. ¿Quién transformará nuestro cuerpo vil? ¿Quién nos dará otro cuerpo que tienen en el cielo esperándonos? Cambiar nuestro cuerpo vil, que cambiará nuestros cuerpos viles. Adelante, lee para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Que pueda ser formado como su cuerpo glorioso. Adelante, lee. Según el poder con el cual Él es capaz incluso de someter todas las cosas a sí mismo. Ahora, eso significa que este cuerpo que tienes es todo lo que vas a obtener. Pero cuando Él venga, va a cambiar este cuerpo. Mira, Dios es un espíritu. Si vas a ser su hijo, tienes que convertirte en espíritu. Y Dios creó al hombre, sopló en el hombre, en la nariz, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Pero Dios es un espíritu. Entonces, cuando Él venga, va a cambiar este cuerpo vil. La gente enseña que, bueno, ya sabes, tenemos un tabernáculo en el cielo. Una vez que morimos, vamos a ir, el alma va a ir a nuestro tabernáculo en el cielo. Yo dije, ahora una vez que el Señor levante esta otra alma vieja, ¿a dónde vas? Vas a tener un conflicto, vas a volver aquí, vivir en Él de nuevo. ¿Ves lo absurdo que suena eso, hermanas y hermanos? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, y sigamos con esto. 1 Corintios, capítulo 15. El Señor ha dispuesto esto y nadie quiere tratar con ello. Bueno, te digo algo, vas a enfrentarte a algo peor si no lidias con esto. No te hablarán de eso. Nadie quiere hablar del lago de fuego. Si el ladrón pensara que lo iban a disparar o que iría a la cárcel, seguro no robaría, ¿verdad? No lo haría. Solo haces mal cuando piensas que puedes salirte con la tuya. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar a leer en el versículo 49. 15 y 49. Bien, léelo. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. Así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. De ahí proviene la expresión nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es un cambio de mente, es un cambio de cuerpo. Naciste en la familia del hombre. Ahora, si vas a nacer en la familia de Dios, ¿qué debes hacer? Nacer de nuevo. ¿No es eso enfermizo? ¿Ves lo que digo? Si llevamos la imagen de lo terrenal, deberíamos llevar la imagen de lo celestial. ¡Adelante! Ahora digo esto, hermanos, adelante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden heredar el reino de Dios. Ese es el reino del que el Señor te habla en el capítulo 21 de Apocalipsis, que va a descender. Ese es el reino del Padre. ¿Puedes heredar? No puedes. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Adelante. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Adelante. He aquí, os muestro un misterio. Adelante, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese es un gran misterio. No todos van a morir. Algunas personas estarán aquí cuando venga el Señor. Y creo que estaré entre ellos. Y no lo digo porque esté emocionado. Lo digo porque yo entender la profecía. Por eso el Señor me inspiró a escribir el libro Los Cuatro Vientos del Cielo. He hecho esto hasta la nación donde el Señor dijo: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Te muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Adelante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, adelante, a la última trompeta. Adelante, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y seremos transformados. Bien. ¿Has oído sonar una trompeta alguna vez? No, Señor. Entonces todos los que han muerto siguen muertos. Sí, Señor. Y no he visto a nadie cambiar. Adelante y lee, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Adelante. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Inmortalidad? La gente va a la iglesia y eso nunca sale de su boca, porque el mortal debe revestirse de inmortalidad. ¿No es eso lo que teníamos antes de que arruináramos la misión y habláramos con la persona equivocada? Sí, adelante, lee.
Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, adelante, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, adelante, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria, no habrá más golpes, hermanas y hermanos. Esto es por lo que vamos, eso es lo que le digo a la gente todo el tiempo. Tienes seres queridos que mueren y sabes que murieron bien, no llores por ellos, llora por ti. Porque mientras estés vivo puedes arruinar la misión. Pero una vez que mueres, está decidido, ya está decidido. Dios no puede mentir, así que se cumple. La muerte es absorbida en victoria, hermanas y hermanos. Pero ¿cuándo lo vamos a obtener? Cuando Él venga. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3. La gente ha estado en la iglesia toda su vida y nunca ha leído nada de esto. Pensé que tal vez había cambiado hasta que miré a ese predicador la otra noche. Tuve que apagar la televisión para no patearla. Soy demasiado pobre para cambiar. Primera de Juan, capítulo 3. Eso es. La gente todavía compra esto. ¿Cómo me vas a leer medio versículo y hablarme durante 1 hora y media? Vamos, no puedo recordar tanto. A veces, sabes, voy al sótano a buscar algo. Y cuando llego allí, ¿por qué estoy aquí? Entonces, ¿por qué necesitas que te enseñe de esa manera? Buscando el teléfono. Estoy hablando con alguien, ¿entiendes? No puedo encontrar mi teléfono. Dicen, ¿con qué estás hablando? ¿Qué? Ahora, ¿cómo se supone que te enseñe lo que tengo en mente? ¿Entiendes? Por eso este tipo lo está leyendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Está bien, adelante. He aquí qué clase de amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Que deberíamos ser, él dijo, mira el amor que nos ha dado. Que deberíamos ser llamados hijos de Dios. Adelante, lee. Por lo tanto, el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció. No saben lo que Dios está haciendo. No saben por qué nos creó. Adelante, lee. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Mira, por eso dice que Dios está en la congregación de los poderosos y Él juzga entre los dioses. Si seguimos haciendo esto correctamente, seremos hijos de Dios de verdad. Pero mientras caminemos en la palabra, está escrito, mientras seas guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Pero aún no somos lo que seremos. Adelante, lee. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos como Él. No a su imagen, seremos como Él. Adelante, lee. Porque le veremos como Él. Así que lo veremos tal como es, hermanas y hermanos. Así que cuando Él aparezca, seremos como Él. Por lo tanto, ya no estaremos a su imagen, a su semejanza, seremos de su clase. Eso es lo que buscamos. Sí. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Porque el Señor tiene todas estas buenas noticias aquí. Y nadie se molesta en leerlo. Y cuando se lo lees, quieren discutir y pelear contigo. Intentas decir que no es vida. Quiero decir, mi hija cuando era bebé, bueno papi, si haces esto aquí, me como toda mi comida. ¿A quién beneficia la comida, A ti. Romanos capítulo 8, vamos a empezar a leer en el versículo 16. Romanos 8 y versículo 16. Bien, adelante. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Que somos los hijos de Dios. Ese es el testimonio de la palabra de que somos hijos de Dios. Adelante, lee. Y sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Pero espera, si Cristo vive para siempre, Él no muere. ¿Cómo vas a ser coheredero con un inmortal que no muere y tú mueres? Eso significa que tienes que convertirte en algo más, ¿no? Adelante, lee. Si es que sufrimos con Él. Como si sufrimos con Él, tenemos que hacer no podemos hacer lo que queremos y tenemos que hacer lo que Él dice, incluso si eso nos causa sufrir un poco. Adelante y lee. Para que también seamos glorificados juntos. Eso significa que tú, glorificado, eso significa que tienes un cuerpo espiritual, junto con Él. Adelante y lee. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que se revelará en nosotros. ¿Ves? Y por eso la gente no sabe esto. Por eso harían cualquier cosa por dinero, ¿entiendes? Pero lo que Dios tiene reservado para nosotros, no hay nada en esta tierra que se pueda comparar con eso. Adelante. Porque la ardiente expectación de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios. Somos la criatura, pero fuimos creados. Hay personas todo el tiempo. Oh, mira el conejito en la escuela. Míralos. Esas pequeñas criaturas, no lo sabes, pero tú también eres una criatura. Porque fuiste creado para la expectativa de la criatura esperando la manifestación. Eso es el surgimiento del Hijo de Dios. Por eso vengo aquí todos los sábados. Por eso me subo a una furgoneta y conduzco a otros estados cercanos. Por eso me subo a un avión y voy a otros estados, porque espero ser el Hijo de Dios en el sentido más completo de la palabra. De lo contrario, no estaría haciendo esto. Salta al versículo 22 y adelante. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Oh, sí. Adelante y lee. Y no solo ellos, Sino también nosotros mismos. Adelante. No solo toda la creación gime, nosotros también tenemos las primicias del Espíritu. Solo estamos tratando de entender esto. Adelante, lee. incluso nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción. Nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Mira, Dios es un espíritu. Los espíritus pueden procrear. Así que para que tú te conviertas en su hijo, tienes que ser adoptado en la familia de Dios. Al igual que las personas que no pueden tener hijos. Esperamos la adopción. ¿Y qué va a hacer eso? Adelante. A saber. La redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Eso es cuando Él cambia este cuerpo, hermanas y hermanos. Tiene que redimirlo, pero dejamos caer la pelota en el jardín del Edén. Ahora salta al versículo 28. Versículo 28 y adelante. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Adelante. A los que son llamados según su propósito. Adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Las personas que Él conoció, previó, son las que lo conocieron a Él, lo buscaron, te conoció a ti. Aquellos que Él previó, también los predestinó. Adelante, lee. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Adelante. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el único nacido ahora, hermanas y hermanos. Jesús es el único que murió, que resucitó de entre los muertos y nunca murió de nuevo. Él vive para siempre. Termina eso en el siguiente versículo. Además, a quienes predestinó, a esos también llamó. Y a quienes llamó, a ellos también justificó. Adelante. Y a quienes justificó, a ellos también los glorificó. Ahora, tenemos 3 escrituras más y los voy a dejar salir de aquí. Pero el asunto es, Él llamó, hicimos lo que dijo, Él justificó. Y si continuamos haciendo lo que Él dijo, glorificará nuestros cuerpos. En otras palabras, tendremos un cuerpo espiritual, hermanas y hermanos. Eso es por lo que estamos trabajando. Ahora vamos a Hebreos, el primer capítulo. Porque Jesús es el primogénito y vamos a ver cómo se le llama. Hebreos capítulo 1, porque hermanas y hermanos, toda esta tierra ni siquiera sabe por qué Dios creó, ni siquiera saben por qué existen, pero están en la iglesia todos los domingos. Estás aprendiendo por qué existes ahora mismo. Así que cuando descubras cuál es el verdadero propósito de Dios, eso debería enderezar tu camino. Hebreos 1. Comencemos en el versículo 1. Hebreos 1 y 1.
Está bien, adelante. Dios, que en diversas ocasiones y de muchas maneras habló en tiempos pasados a los padres por los profetas. Está bien. Nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Ahora, en los tiempos antiguos solo tratábamos con la promesa, pero luego, ahora Jesús vino en la carne y nos habló, el mismo que hizo el mundo. Adelante, lee. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. Adelante. Y sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Ajá. Cuando Él mismo hubo purgado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso la gente no debería haber hablado mal de Jesús. Él purgó nuestros pecados. Él mismo nos dio otra oportunidad de inmortalidad. Salta al versículo 6 y adelante. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, Adelante. dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Porque Él es el primogénito. No hay nadie más como Dios que estaba muerto. Adelante, lee. Y de los ángeles dice, quien hace a sus ángeles espíritus, Adelante. y a sus ministros llama de fuego. Adelante. Pero al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. ¿Cómo lo llamó? Dios. Luego tienes a personas diciendo que Jesús no es, ya sabes, podría ser el Hijo de Dios, pero no es Dios. Si eres hijo de un perro, entonces eres un perro, ¿no? Así es. Estoy hablando de personas que simplemente, bueno, no lo voy a decir. Simplemente no tiene sentido, hermanas y hermanos. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Adelante. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Adelante. Que ha amado la justicia Y aborrecido la iniquidad. Por lo tanto, Dios, incluso tu Dios, Oh, este Dios tiene un Dios. Se le llama el Padre. Adelante, lee. te ha ungido con el óleo de alegría por encima de tus compañeros. Ahora, Dios lo llama Dios. Por lo tanto, ¿qué es Él? Dios. Es así de simple, y lo digo en el sentido más completo de la palabra. Vamos al capítulo 28 de Mateo, Mateo capítulo 28. No tenemos tiempo para tonterías, hermanas y hermanos. Una vez que entiendes, sabes lo que está en juego, sabes cuáles son las bendiciones y sabes cuáles son las maldiciones. Mateo 28. Esto es después de que Jesús había muerto y resucitado de entre los muertos. Se encontró con sus discípulos. Y veamos qué sucedió. 28. Comienza en el versículo 16. 28 y 16. Bien, adelante. Entonces los 11 discípulos se fueron a Galilea, a una montaña donde Jesús los había designado. Adelante. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Mira, siempre hay un escéptico en algún lugar, ¿verdad? Pero sigue y lee. Y Jesús vino y les habló diciendo, Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él dijo, todo el poder. ¿No conoces la palabra? Todo es absoluto. Absoluto. Por lo tanto, si tienes todo el poder en el cielo y en la tierra, eso significa que Él es igual al Padre. Todo el poder. Vamos a San Juan, el capítulo 5. San Juan, el capítulo 5. Este hombre simplemente no sabe lo que está renunciando por este mundo de tonterías. Simplemente no lo sé. Ahora sé que esto es real. Realmente lo sabía una vez que el Señor me llamó a escribir los 4 vientos del cielo cuando comencé a emparejar la profecía con la historia. Vaya, esto es real. (5:16) Adelante. Y por eso los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Eso es, porque él sanó a un hombre en el día de reposo. Así que ellos buscaron matarlo por eso, pero luego por otra cosa. Adelante y lee. Pero Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ajá. Por eso los judíos buscaban aún más matarlo. Adelante. Porque no solo había quebrantado el sábado, sino que también decía que Dios era su padre. Adelante. Haciéndose igual a Dios.
¿No es eso correcto? Cada hijo que un hombre tiene, eso lo convierte en hija, no los hace iguales, no necesitan lo mismo para seguir viviendo. La misma enfermedad, si le disparo al padre en la cabeza, va a morir. Si le disparo al hijo en la cabeza, ¿qué crees que va a hacer? Sacudírselo. Los hizo iguales. Así que ahora, si Jesús es igual a Dios, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a ver. Vamos a Filipenses, el segundo capítulo. Filipenses, el segundo capítulo. Estamos dejando que el libro te hable, hermanas y hermanos. No eres un boita, eres un buquita. Filipenses capítulo 2. Filipenses, el segundo capítulo. Capítulo 2. Voy a beber un poco de agua y asegurarme de que entiendan esto porque necesitan prestar atención a esto. Estoy esperando por ti. Comencemos en el versículo 5. Filipenses 2, 5. Adelante. Dejad que esta mente esté en vosotros, que también estuvo en Cristo Jesús. Dejad que esta mente esté en vosotros, que también está en Cristo Jesús. Adelante, leed. Quien siendo en forma de Dios, Siendo en forma de Dios, pensó que no era usurpación ser igual a Dios. pensó que no era usurpación ser igual a Dios. Él dijo, deja que esta mente esté en ti. Eso somos tú y yo. Cuando estés en la forma de Dios, serás igual a Dios. Poseerás todo el poder en el cielo y en la tierra. Amén. No habrá nada demasiado difícil para que lo hagas. Y vas a ser igual a Dios. Hermanas y hermanos. Intenta comprender eso. Entonces ya no estarás en su imagen ni a su semejanza, serás de su clase. ¿Entienden eso? Pero quiero hacer la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo decidieron estos dos seres poderosos que se duplicarían? Vamos a ver hace cuánto tiempo decidieron esto. Último lugar, Efesios, el primer capítulo. Efesios capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 1, lo siento. Efesios capítulo 1. Porque queremos saber hace cuánto tiempo estos dos, porque uno se llama el Padre y el otro se llama el Hijo. ¿No sabías que antes de que Jesús viniera no había Hijo de Dios? Solo era Dios. Eran ambos, habitaban la eternidad, sin principio, sin fin. Sin madre, sin padre, ellos habitaban la eternidad. Eso significa que simplemente existen, pero en algún momento decidieron, mira, ¿por qué no hacemos más como nosotros? Tenemos el poder. Sí. Entonces, ¿hace cuánto tiempo decidieron eso? Efesios, el primer capítulo, y vamos a empezar a leer en el versículo 3. Efesios 1 y 3. Bien, adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No? En lugares celestiales en Cristo. Adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nos eligió en Él antes de qué? La fundación del mundo. Adelante. Que seamos santos. Y sin culpa delante de Él en amor. Adelante. Habiéndonos predestinado friendly adoption de su. Por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Antes del mundo, la fundación del mundo, antes de que pusieran una cosa en este mundo, habían decidido que iban a hacer algunas criaturas y adoptarlas y hacerlas como ellos. Antes de la fundación del mundo. Termina eso. Ese fue el final de ¿Eso fue todo? Sí. Así que mírenlo, hermanas y hermanos.
Dios el Padre antes de ser Padre y Dios el Hijo antes de ser Hijo eran dos seres poderosos. Decidieron que íbamos a duplicarnos y esa decisión se tomó antes de la fundación del mundo. Eso significa que crearon el mundo para producirnos. Entonces, la única razón por la que existimos es porque Dios decidió crear. A Dios, gracias por su tiempo.